Regresamos. Gracias por su espera. Y ahora sí, bienvenidos a nuestra nueva plática, Declaración Anual 2023, Personas Morales, Cambios y Llenado. Participen en el evento y manden sus preguntas en el botón que dice Preguntas y Respuestas, ya que el botón de chat se deshabilitó. 15 minutos antes de terminar la plática o en el transcurso de ella, resolveremos sus preguntas. Al finalizar el evento, conocerán los cambios de la Declaración Anual de Personas Morales correspondientes al ejercicio 2023. Los prepararemos para el cumplimiento oportuno de dicha obligación. Esta vez tendremos dos ponentes. El primero es el licenciado en Contaduría, Israel Navarro Pérez, socio del área de contabilidad de NICOA, socio activo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y con experiencia en el proceso de auditorías financieras con efectos fiscales. El último de ellos es el licenciado en Contaduría, René González Alvarado, socio de impuestos en nuestra firma, con más de 25 años de experiencia en auditoría e impuestos. Ha participado en distintos foros como ponente y capacitador. Iniciamos. Hola, buenos días. Nuevamente les damos las gracias y le damos la bienvenida a una plática más. El día de hoy vamos a abordar el tema del llenado de la declaración anual. Para ICOA y para sus directores, siempre ha sido un gusto colaborar con ustedes en este tipo de pláticas. Esperemos les sea de gran utilidad. Iniciamos. René, buen día. Hola Israel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los que nos acompañan en esta presentación, en esta primera plática que hemos organizado sobre el llenado de la declaración anual de las personas morales. Como bien sabemos, ya está el aplicativo listo, están las guías de llenado, tanto para la parte de ICR como para la parte de los estados financieros. Lo que vamos a platicar a continuación, Israel, con todos nuestros colaboradores, amigos y público que nos está acompañando, es los principales cambios que hubo en el formato de la declaración anual, principalmente el formato 18, respecto de 2023 con relación a 2022, ¿no? Entonces, si nos pueden poner la presentación, por favor, para que veamos estos cambios. Lo que vamos a hacer es una primera parte, vamos a ver los cambios de una manera técnica, vamos a decirlo así, vamos a ver, resaltar los cambios más importantes que ha habido y posteriormente en una segunda parte de la presentación iremos a un llenado práctico de la declaración anual para que veamos los principales cambios, ¿no? Bien. Aquí vemos las abreviaturas que nos vamos a encontrar en la presentación. Los aspectos a tratar, bueno, pues son la introducción, el fundamento legal, los principales cambios, así como el llenado de la declaración y los requisitos para enviar la declaración, ¿no? Como bien sabemos, bueno, pues tenemos la obligación de presentar, todas las personas morales tienen la obligación de presentar su declaración anual, a más tardar en el tercer mes terminado el ejercicio. En este año 2024, como el 31 de marzo es domingo, la autoridad ha manifestado a través de diversos comunicados que la fecha máxima de la presentación se prorrogará el 1 de abril de 2024, ¿no? Aquí son los fundamentos legales para presentar la declaración, tanto del Código Fiscal, el reglamento, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las reglas de la resolución miscelánea para cómo se debe presentar la declaración, los medios de pago y los formatos en que se presenta, ¿no? Dependiendo el régimen fiscal en el que nos encontremos, pues será el formato que utilicemos, ¿no? Bien, aquí lo que podemos ver es que ya se implementaron, a partir del 1 de enero está ya listo la plataforma para poder presentar la declaración. Dentro de los principales cambios podemos agregar que se pueden agregar las pérdidas fiscales por amortizar que provengan del 2013 a 2021. Recordemos que en ejercicios anteriores, si no estaba precargada el monto de la pérdida fiscal en las declaraciones previas, no permitía visualizarlo, lo que nos conllevaba a tener que regresarnos al ejercicio quizá de 2018, 2017, 2020, para reflejar esta pérdida, esperar que se actualizara la plataforma y que después la pudiera reconocer, ¿no? Esta situación ya no se presenta
de tal forma que en caso de que ya no se vean visualizadas estas pérdidas, en caso que tengamos, las podríamos ingresar de manera manual, ¿no? Lo que entonces corrige una situación que se estaba presentando de más allá de reflejar la pérdida, también la consecuencia de abrir los periodos fiscales de prescripción, ¿no? Entonces, con esta nueva modificación, pues ya se está corrigiendo esta situación. Adicionalmente, se incluye el poder realizar la primera y segunda actualización de la pérdida que se haya tenido en el ejercicio fiscal inmediato anterior, situación que no se presentaba, ¿no? Ya podemos hacer esta actualización de manera manual. Otro de los principales cambios en la parte de los estados financieros. Recordemos que el año pasado se presentaban los estados financieros, los 4 estados financieros básicos de manera comparativa. Para este año se han eliminado el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el capital contable, de tal suerte que solamente nos vamos a quedar con el estado de posición financiera o balance general y el estado de resultados. Es importante mencionar que siguen siendo comparativos estos dos estados financieros que se quedan, y la ventaja es de que aquellos que ya presentamos declaración del año 2022 y cargamos la información que ya precargamos o que ya manifestamos en el ejercicio anterior ya viene precargada de manera automática, ¿no? Con la opción de que pues también podríamos hacer algunas modificaciones, pero pues ahí tendremos que justificarlas, ¿no? Se adiciona también la parte de los estímulos fiscales, como el decreto de la relocalización, el cual fue publicado el 11 de octubre. Recordemos que hay un decreto para el llamado nearshoring, que principalmente permite la deducción inmediata de inversiones, lo que es la deducción de gastos por capacitación. También viene un apartado para los beneficios de los contribuyentes del huracán Otis, y así como principalmente estos beneficios fiscales, ¿no? Y este apartado de los beneficios fiscales, deducción inmediata, viene tanto para el formulario del régimen general de ley como para las personas morales del régimen simplificado de confianza. Bien, también se reduce el formato de la impresión para facilitar la identificación de algunas partidas, y pues se renueva el formato, ¿no? Para dar mayor certeza a los contribuyentes. Estos diríamos que son los principales cambios. Ahora, ¿qué es importante tener previo o tener listo para el envío de la declaración? Bueno, pues principalmente tener la firma electrónica, la fiel vigente. Recordemos que tiene una vigencia de 4 años, entonces sí es importante que en este momento verifiquemos los periodos de vigencia para que si estamos todavía en tiempo de renovarla de manera electrónica a través del portal lo podamos hacer, evitarnos contratiempos después de plazos de citas para conseguir para conseguir las citas en el SAT para renovar la firma, ¿no? Otra parte importante, hay que verificar y estar al corriente con las declaraciones tanto de pagos provisionales como de retenciones, ¿no? Porque recordemos que viene un apartado de todas las erogaciones que realizamos que conllevan una retención para que estén deducibles o para que la misma declaración nos permita efectuar la deducción, deben estar perfectamente enteradas las retenciones que se hayan timbrado, ¿no? Otra parte importante es estar al corriente en las declaraciones anuales de ICER de ejercicios anteriores, sobre todo por el monto de las pérdidas. Lo que les mencionaba aquí, la parte de erogaciones que realizamos por concepto de arrendamientos, honorarios, ya sea actividades físicas a personas físicas del régimen simplificado de confianza, lo que son las retenciones por sueldos y salarios, las retenciones por asimilados, en su caso por dividendos, que sí estén perfectamente enteradas las retenciones, porque en caso de que no estén enteradas no nos va a permitir disminuir las deducciones realizadas por estos conceptos en tanto no estén enteradas las retenciones, ¿no? Aquí también, antes de entrar a cómo se compone la declaración, es importante que verifiquemos la parte de los ingresos. Tú bien sabes, Israel, que ya los pagos provisionales vienen precargados, que en la declaración se acumulan. Entonces sí tener identificado que los ingresos que hayamos manifestado en nuestros pagos provisionales correspondan a los que realmente hayamos efectuado, y considerando que todavía estamos en tiempo para hacer esta corrección y en su caso la cancelación de aquellos CFDIs que estén duplicados o por operaciones que no se hayan realizado, recordando que tenemos como plazo, de acuerdo al código, nos decía que es el último día del ejercicio, y conforme a la resolución miscelánea vigente para 2024 nos dan la oportunidad de cancelar
los CFDIs a más tardar en la fecha que presentemos la declaración. Entonces aquí sí es importante hacer esa revisión de los CFDIs emitidos en los pagos provisionales, porque en caso de que realicemos cancelaciones, recordemos que tendríamos que presentar declaraciones complementarias del periodo en el cual estamos realizando la cancelación y esperar a que cargue la declaración y se precargue en la declaración anual. Entonces, pues ahorita creo que es un buen tiempo. Israel, no sé tú qué opinas con respecto de que conforme se vaya acercando el periodo de presentación de la declaración, hemos visto que se pausa más la página, que en lugar de las 72 horas que en teoría nos dice la autoridad que tiene para actualizarse la página, hemos tenido casos, como sucedió el año pasado, de que tardaba un poco más, ¿no? No sé si quieras ahí ahondar un poquito tú más. Indudablemente hemos tenido que cambiar la forma de trabajar, ¿no? A pesar de que desde hace muchos años la ley nos marca un concepto que se llama ingresos acumulables y otro concepto que se llama ingresos nominales y cuya única diferencia entre uno y otro es el ajuste anual por inflación, estamos muy acostumbrados a que la información difiera del pago provisional y la declaración anual, no solamente en este concepto. Entonces, como bien lo comentas, los ingresos que nosotros estemos declarando en el pago provisional, tenemos que estar declarando los ingresos nominales, es decir, todo aquello que sea un ingreso para la empresa y lo único que vamos a excluir es ese ajuste anual por inflación acumulable. ¿A qué nos lleva esto? Perdón, ¿a qué nos lleva esto? A que, como bien lo dices, tenemos que reflejar la información, esta información en pagos provisionales para que se pueda ver reflejada en la declaración anual. Incluso cuando nosotros entramos al llenado de la declaración anual, nos manda un mensaje diciendo que la información que estará utilizando es la que se encuentra actualizada a X fecha. ¿Sale? Es decir, si posterior a esta fecha presentamos declaraciones complementarias, pues esos complementos que estemos presentando no van a estar reconocidos dentro de esta declaración. Entonces, bien lo comentas, es muy importante que tengamos bien definido la determinación de ingresos, que tengamos bien presentados los pagos profesionales para que estos se vean reflejados en dicha declaración. El año pasado, por ejemplo, la autoridad siempre nos dice que si presentamos una declaración en 72 horas se actualiza la plataforma y consiguiente la declaración anual. Pero ya en experiencia en la práctica, ¿cuánto fue el plazo máximo que nos sucedió ya en casos de que presentabas una declaración y cuánto tiempo transcurría para que realmente se actualizara la declaración anual? Mira, si empezamos a hablar de máximos y mínimos, yo creo que si ahorita presentamos una declaración provisional, puede ser que la información se encuentre actualizada en 24 horas. Pero ahorita estamos hablando de que no toda la gente está entrando a la plataforma de la declaración anual. ¿Sí? Cuando estemos hablando quizás del mes de marzo, no solamente son las 72 horas, sino yo creo que le podemos añadir hasta 48 horas adicionales para que esa información se vea reflejada. En lugar de 3 días hasta 5 días Hasta más o 5 menos. días, sí. Entonces, todo esto es muy relevante y reiteramos mucho a las empresas que prevean este tipo de situaciones porque si queremos entrar el día 31 a las 2 de la tarde al llenado de la declaración anual y detectamos este tipo de situaciones, pues nos vamos a encontrar con situaciones como esta que pueden originar en que la declaración se presente fuera de los periodos establecidos. Entonces, incluso los invitamos a que, aunque estemos hablando de febrero, aunque no estemos hablando de que ya van a iniciar con el llenado de la declaración, sí los invitamos a que entren, a que vean el formato, a que entren al portal, a que midan los tiempos, para que conozcan cuáles son los datos que deben de tener al llenado para la declaración. Porque algo que también nos está sucediendo es que iniciamos el llenado y el proceso automático que tiene la plataforma es que determinado tiempo va guardando, ya sea por tiempo o ya sea cuando estemos cambiando de formato. Sin embargo, esa información que aparentemente se guardó realmente no está reconocida en la plataforma del SAT. Nos hemos visto con la necesidad de establecer cada determinados minutos, 10, 15 o quizás hasta 20 minutos no más, hacer un proceso manual de guardado, hacer un proceso de salir de la plataforma y de volver a entrar para validar si la información que hemos cargado efectivamente está guardada.
Y esto, hacerlo repetidamente para no perder información, porque me puedo pasar una hora bien si tengo bien documentada toda la información y solamente sea el proceso de vaciado de información, o quizás hasta 2 horas si tengo que hacer o complementar la información que tengo que informar. Y ya que acabo todo el proceso y le doy guardar y aparentemente existe ese proceso de guardado y se ejecuta de manera correcta, cuando doy a enviar, la declaración no está llenada. Entonces, para evitar esa pérdida de tiempo, también la sugerencia es, hagamos un proceso manual cada 15 minutos, quizás como promedio, salgamos de la página, salgamos de la plataforma, cerremos completamente y volvamos a entrar y a continuar con el llenado. De esta forma vamos midiendo, no perdemos tanto tiempo al llevarnos la sorpresa que no guardó absolutamente nada. Fíjate, por ejemplo, aquí si vemos en la presentación, nos dice que la declaración se compone prácticamente de 5 apartados: ingresos, deducciones, determinación del impuesto, el pago y los datos adicionales. Entonces, conforme lo que tú nos has expresado, la recomendación sería que por lo menos cada que vayamos llenando uno de estos apartados, hagamos este proceso en el inter de cada uno de estos capítulos, vamos a decirlo así, de estos apartados, un guardado manual, y después si termino ese apartado, me salgo, vuelvo a entrar y veo que realmente se haya guardado la información. En parte sí, porque posiblemente cada uno de estos elementos te lleve 20 minutos el llenado. En parte sí, pero esos 20 minutos en algunos casos te vas a encontrar con el tema de que como tienes la información bien detallada en tus papeles de trabajo, vas a cumplir con esos 20 minutos. Pero hay información que tienes que detallar a determinado nivel que te puede tomar más tiempo. Entonces, aquellos apartados que te lleven más tiempo, indudablemente digo, llénalo a la mitad, dale el proceso de guardado, sal de la plataforma, vuelve a identificarte, vuelve a ingresar y continúa con tu llenado. Porque yo recuerdo que muchos contribuyentes decían que llenabas la declaración, prácticamente la dejabas llena, como que te la aventabas de corrido, la dejabas llena, no terminabas, salías y regresabas y decías, bueno, ya no me falta una cuarta parte o ya casi voy a terminar, y entrabas y no se guardaba, ¿no? No se guardaba. Incluso nos llevamos sorpresas, eso fue el año pasado, este año tratamos de hacer un ejercicio igual y pasa exactamente lo mismo. Nos aventamos de corrido todo el llenado de la declaración y cuando queremos ver la vista previa, sorpresa, no hay nada. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado y por eso este tipo de recomendación. Bien, muchas gracias, Ray. Bueno, entonces estos son los capítulos que trae la declaración. Vamos a ver cada uno de ellos. En el apartado de ingresos se van a visualizar los siguientes campos: ingresos exentos o no acumulables, los ingresos nominales, el ajuste anual por inflación, como bien indicabas, y nos va a preguntar que si tenemos ingresos que solamente se acumulan en la declaración anual para determinar el total de ingresos acumulables, ¿no? Bueno, aquí en caso de que tengan alguna pregunta y demás, les recordamos que hay en el chat un apartado para que vayan haciendo sus preguntas y al final de la presentación trataremos de resolverlas, ¿no? Entonces, este es como se visualiza el rubro, el apartado de los ingresos. Después vamos a ir con las deducciones autorizadas. En el campo de deducciones autorizadas se van a verificar, nos permite ver los siguientes campos: sueldos, salarios y asimilados, los gastos, las deducciones relacionadas con la nómina, todo aquello que son los pagos por seguridad social, impuestos locales sobre nómina, etcétera. La parte de deducción de inversiones, lo que generalmente conocemos como la depreciación actualizada, y la parte del costo de lo vendido, ¿no? En el ajuste anual por inflación deducible, y en su caso nos va a preguntar que si tenemos facilidades administrativas o estímulos fiscales para que lleguemos al total de las deducciones autorizadas, ¿no? Aquí, como bien les mencionaba, bueno, así es como se va a visualizar. Y viene un apartado de las deducciones, los sueldos y salarios, que viene cada parte de lo que pagamos, de lo que timbramos de sueldos, la parte que efectuamos la retención. En el caso de que no esté completamente enterada la retención timbrada, pues no nos va a permitir deducir la totalidad de las erogaciones por estos conceptos, ¿no? En el apartado de la determinación, bueno, viene el total de ingresos acumulables, el total de las deducciones autorizadas, la utilidad o pérdida fiscal antes de la PTU, en su caso la PTU pagada en el ejercicio para llegar a la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio,
Si tenemos pérdidas fiscales por amortizar y en su caso llegar al resultado fiscal. Una vez determinado el resultado fiscal, pues se calcula el impuesto a la tasa del 30%. Nos preguntará si tenemos estímulos fiscales por aplicar para darnos el impuesto sobre la renta del ejercicio. En su caso, acreditarnos el ICR por dividendos de utilidades distribuidas, el ICR acreditable pagado en el extranjero. Le vamos a disminuir los pagos provisionales efectuados, las retenciones de ICR que nos hayan hecho las instituciones bancarias del sistema financiero y en su caso, pues el ICR a cargo a favor del ejercicio. También nos preguntará, en su caso, si tuvimos una autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor. Recordemos que aquellos que hicieron este trámite por ahí del mes de julio, en su caso sí les autorizaron, tienen que calcular que el coeficiente que hayan determinado en esa autorización no sea distinto del que se haya determinado al final del ejercicio en un 5%, que no haya tan diferencia. En su caso que sea mayor de esta diferencia, pues se tendrán que pagar los accesorios por los pagos provisionales los cuales se les aplicó la disminución del coeficiente de utilidad, ¿no? Así es como vamos a visualizar en su caso la determinación del ICR del ejercicio. En el apartado del pago, bueno, pues se va a visualizar el impuesto a cargo a favor, en su caso el subsidio al empleo. Si tenemos compensaciones por aplicar, nos las va a dejar. Aquí cabe mencionar aquí en esta parte de compensaciones que conforme a la resolución miscelánea ya no tenemos la obligación de presentar aviso de compensación. Ya todo viene en la declaración, todas aquellas declaraciones ya se presentan en plataforma, entonces ya no tenemos esta obligación. En su caso, disminuirle los estímulos si es que tenemos, el total de aplicaciones, y nos va a dar una cantidad a cargo y la cantidad a pagar para que se genere la línea de captura, ¿no? Si realizamos una declaración complementaria, bueno, pues vamos a tener que llenar los datos de la fecha de pago realizado con anterioridad y monto pagado con anterioridad, ¿no? Y así es como vamos a estar visualizando este apartado de la declaración. Después nos vamos a los datos adicionales. Viene el coeficiente de utilidad, que aquí es importante mencionarlo, que ya la misma aplicación lo calcula de acuerdo a los datos que ya precargamos. Nos va a preguntar que si estamos obligados a calcular y pagar la PTU del ejercicio que declara. Aquí es importante mencionarles que si estamos obligados a declarar PTU, vamos a manifestar que sí, y nos va a preguntar que si deseamos que el aplicativo lo calcule conforme a los datos de la declaración que acabamos de llenar. Y le decimos que sí, va a tomar prácticamente la base de renta más la parte de salarios, la parte de los ingresos por salarios exentos que no disminuimos en el llenado del ICR, los va a tomar, los va a sumar conforme a la mecánica para el cálculo de la PTU y va a determinar una PTU. Esa PTU, en teoría, es la que nosotros tendríamos que darle a los trabajadores para que sea el monto de reparto. Pero recordemos que conforme a la reforma laboral de 2021, la PTU está topada a 3 meses de salario o el promedio de la PTU que le hayamos dado a los trabajadores en los 3 últimos ejercicios y la vamos a comparar contra la PTU que determinamos conforme a renta. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos ya visualizado con nuestra área de recursos humanos cuánto es la PTU que correspondería a 3 meses de salario y la PTU que hemos repartido en los 3 últimos ejercicios para que en caso de que esta sea menor que la que se determine conforme al impuesto sobre la renta, entonces no le digamos que no calcule la PTU conforme a renta y nosotros podamos meter el dato manual para que nosotros entonces manifestemos el monto a repartir a los trabajadores conforme a la limitante de la reforma laboral de 2021. Entonces sí es importante que ahorita también tengamos esa comunicación con nuestra área de recursos humanos para que nosotros como contadores ahorita al momento de llenar la declaración sepamos qué contestar en esta pregunta, ¿no? Aquí, reiterando un poquito lo que ya habíamos comentado, la forma de trabajo ya es diferente, ¿no? Correcto. Antes, cada declaración era independiente. Por una parte presentábamos pagos provisionales, por otra parte presentábamos declaración anual. Los que ya llevan bastante tiempo en esto recordarán que también presentábamos declaraciones informativas de cada uno de los rubros, pero cada proceso era independiente. En la actualidad, lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer es eficientar la comunicación que haya de las diferentes áreas que generan información
para la operación de la empresa, porque ahora tenemos que ir cerrando cada proceso antes del cierre del ejercicio. Es decir, ya tendríamos nosotros que haber tenido una proyección de la PTU en el mes de diciembre para efectos de tener nuestro cierre financiero y por consecuencia nuestro cierre fiscal desde el mes de diciembre. Ya tendríamos que haber hecho todo un proceso de conciliación entre los diferentes timbres que emitimos o que nos emiten en relación con honorarios por servicios profesionales, por honorarios por arrendamiento, que son conceptos que tienen retención de ISR, los que nosotros emitimos por el tema de sueldos y salarios y de subsidio, también para efectos de estar con la certeza que fueron todos timbrados de manera correcta en el periodo que se pagó, que así no lo marque la ley, y que las retenciones que se mencionan en cada uno de ellos se hayan liquidado, se hayan pagado por medio de los pagos provisionales para tener todo ese tipo de procesos ya debidamente cumplidos, ya debidamente cerrados y que de forma automática se estén presentando o se estén mostrando en el proceso de la declaración anual. La forma de trabajo, reitero, tiene que ser ya muy eficiente, ya es un proceso muy rápido. La autoridad está trabajando de una forma muy rápida y nosotros tenemos que eficientar nuestros procesos para dar cumplimiento a cada una de nuestras obligaciones. Sí, es muy cierto lo que estás mencionando, Israel, y incluso aprovecho para comentar, ahorita lo que hablábamos de la comunicación con los distintos departamentos, en el caso de, por ejemplo, de recursos humanos o del área de nóminas, no sé qué nombre podamos decirle, cada organización tendrá una definición para este departamento, pero sí es importante también la parte de sueldos y salarios, porque recordemos que tenemos hasta finales de este mes, hasta el 29 de febrero, para revisar y en su caso cancelar y retimbrar los recibos de nómina, los FDIs de nómina que estén incorrectos, ¿no? Entonces, aquí hay que aprovechar esta ventana, aprovechemos los visores de nómina, veamos ahorita, revisémoslo y comparémoslo con lo que tenemos registrado en nuestra contabilidad, con los reportes de las nóminas que nos dan los departamentos de recursos humanos, para cotejar que realmente lo que hayamos erogado por nóminas esté timbrado de manera correcta. Entonces, y en caso de que no, de que no necesite, aprovechemos esta ventana que tenemos a fin de mes para hacer las correcciones correspondientes, ¿no? Entonces, sí, como tú bien dices, hay que tener una comunicación eficiente para que en caso de que detectemos alguna inconsistencia, la hagamos al saber al departamento de nóminas y podamos corregir, ¿no? Porque después ya no vamos a poder corregir de la misma manera que como mencionábamos con la parte de los FDIs de ingresos, ¿no? Recordemos que tuvimos que haber hecho el cálculo anual, el ajuste anual por salarios en diciembre, que debemos de enterar en el mes de febrero, y posteriormente para que se vea reflejado toda esta parte del ICR retenido y que nos permitan hacer la deducción correspondiente de manera correcta, ¿no? Sí, y nada más para complementar, es muy importante revisar las claves con las cuales se están timbrando estos recibos de nómina. Acabas de mencionar un tema muy importante que es el ajuste anual, pero sin embargo, recordemos que también la misma autoridad o la misma legislación me obliga a mí a tener un ajuste mensual. Y en ocasiones este ajuste mensual o este ajuste anual me deriva en un impuesto a favor. Es muy común que las plataformas de nómina lo reflejen como un ISR negativo. Sin embargo, no podemos timbrar importes negativos en un CFDI. Entonces, sí es importante validar cómo vamos a timbrar esos saldos a favor para que puedan ser reconocidos por la autoridad. Ahorita la autoridad está emitiendo muchas revisiones de manera electrónica en donde me dice, ¿sabes qué? Tengo diferencias porque me contribuiste un poco menos. Y ese poco menos es precisamente estos recibos que salieron con un ISR negativo. ¿Sale? La autoridad como tal no lo reconoce así y me está causando un problema ahí con el pago de las retenciones. Sí, aquí es importante, para ahondar un poquito más en el tema, es importante que la autoridad en este monitoreo, en esta cartas de invitación que hace de las diferencias entre lo que enteramos, declaramos por ICR de salarios y lo que está timbrado, ellos toman como base la fecha de pago, independientemente de la fecha en que hayamos timbrado el recibo de nómina. Entonces, sí es importante, muchas veces en los procesos de contabilidad se da que una nómina
sobre todo en las nóminas semanales, que se devengan o se cruzan con meses, se registran en un periodo, por ejemplo, al final la semana de enero, la última semana de enero, pero se pagan a lo mejor el día 2 o 3 de febrero y nosotros la registramos como si fuera nómina de enero. Pues si realmente la pagamos el día 1 o 2 de febrero para la autoridad, como se pagó y se timbró a lo mejor el 2 o 3, pero sobre todo el día de pago, lo estamos manifestando en un periodo distinto, lo toma como ICR retenido en la fecha en la que se efectuó el pago. Entonces sí hay que, vuelvo a insistir, en revisar los visores de nómina para ver todas estas situaciones y que no tengamos hacia el futuro cartas de invitación por estas discrepancias, ¿no? Otro punto, bueno, del que nos pide, que son los datos informativos, la cuenta de capital de aportación, la CUCA, la cuenta de utilidad fiscal neta, la CUFIN. Sí es importante que actualicemos estos rubros que antes no le dábamos mucha importancia, pero ahora cada vez toman mayor relevancia, porque en caso de que nosotros hagamos una reducción de capital, la autoridad, si no manifestamos este importe de la CUCA, va a ser sujeto a un foco rojo, una observación, ¿no? Porque dice, oye, ¿por qué estás disminuyendo tanto capital si no lo has manifestado? Lo mismo con la parte de los dividendos de la cuenta de utilidad fiscal neta. Nos dice de dónde estás tomando dividendos y en las declaraciones no has reportado que tienes CUFI, ¿no? Entonces sí es importante que llenemos estos datos informativos. En caso de que tengan duda y demás, estamos a sus órdenes para poderles orientar en estos temas, ¿no? También nos va a preguntar que si tenemos algún esquema reportable. En el caso que sea afirmativo, pues tenemos que anotar el número de autorización del esquema reportable, ¿no? Y nos preguntará al final si nos dedicamos exclusivamente a la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente por los estímulos fiscales que tienen estas actividades, ¿no? Bien, entonces así se va a visualizar esta parte de los datos adicionales. Es como lo vamos a encontrar. Y bueno, esta es en la parte de los principales cambios en la parte del llenado de impuestos sobre la renta, ¿no? En la parte de los estados financieros y la conciliación contable fiscal, bueno, pues como les mencioné anteriormente, solamente se va a quedar el estado de situación financiera, balance general, el estado de resultados y la parte de la conciliación fiscal contable, ¿no? Desaparecen el flujo de efectivos y el estado de cambios en el capital contable. Aquí algo importante que hay que mencionarles es que cada rubro de los estados financieros viene un apartado de notas que vamos a ver para que en caso de que deseemos hacer una aclaración respecto de una partida, podamos hacerlo, pero solamente nos va a permitir hasta 300 caracteres, ¿no? En la parte de estado de resultados y de situación financiera, sí nos permite capturar números positivos y negativos. En la parte de la conciliación, solamente nos va a permitir capturar números positivos, ¿no? Para aquellas empresas que solamente se hayan creado en 2023, para la parte comparativa de 2022 necesariamente tendrán que poner ceros en todas las cuentas que aparezcan, ¿no? Y ahora ya si nos vamos a la administración de la declaración, sí es importante mencionarles que nos va a ir preguntando, como vamos a ver más adelante en el caso práctico, ciertas preguntas, ¿no? Lo primero que nos va a preguntar es que si es una declaración del ejercicio o una declaración del ejercicio por terminación anticipada, ¿no? Nos va a preguntar después que si estamos obligados a dictaminar los estados financieros. Recordemos que la obligación para dictaminar los estados financieros son para aquellos contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior obtuvieron ingresos acumulables superiores a 1,855,919,380 pesos. Si no declaramos en el ejercicio inmediato anterior esa cantidad, entonces no estamos obligados a dictaminar y la respuesta tendrá que ser no. Posteriormente nos preguntará que si optamos por dictaminar los estados financieros en términos del artículo 32A del Código Fiscal. Aquí para que estemos en la posibilidad de optar por dictaminar, el supuesto es que hayamos tenido ingresos acumulables en 2022 superiores a 157,785,270, o que el valor de nuestros activos sea superior a 124,650,380, o que hayamos tenido por lo menos 300 trabajadores en cada uno de los meses del ejercicio. Entonces, aquellos clientes que se encuentren en estos supuestos
es importante que desde este momento le pongamos que sí optamos por dictaminar, ya que en caso de que le pongamos que no, después aunque presentemos una complementaria, que eso nos pasó el año pasado, no se habilitaba ya este campo. Entonces, sí es muy importante que pongamos mucha atención y que llenemos en caso de que optemos por dictaminar, que manifestamos que sí, ¿no? Después nos va a preguntar que si estamos obligados a presentar la información sobre la situación fiscal, la famosa DICIF, conforme al artículo 32H. Aquí nada más para recordarles que aquellos contribuyentes que tuvieron ingresos acumulables en 2022 superiores a 1,016,759 están obligados a presentar la DICIF, ¿no? Los otros supuestos principales que nos da conforme al 32H son las sociedades mercantiles que pertenecen al régimen fiscal opcional para grupos de sociedades, las entidades paraestatales, las personas morales residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país únicamente por las actividades que desarrollen en dichos establecimientos, las personas morales residentes en México respecto a operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero, conforme al código cualquiera tendría que ser, sin importar el monto, pero conforme a la regla 2.163 de la resolución miscelánea, nos dice que solamente vamos a estar obligados a presentar a DICIF si tuvimos operaciones con residentes en el extranjero, llámese compras, pago de intereses, etcétera, si estos fueron superiores a 100 millones de pesos. Si no, si obtuvimos compras de importación o pagos de intereses inferiores a esta cantidad, no estaríamos obligados a presentar la DICIF conforme a la facilidad. Y por último, los contribuyentes que sean partes relacionadas y que estén obligados a dictaminarse conforme al 32A, excepto si dichas operaciones con partes relacionadas fueron menores a 13 millones por la realización de actividades empresariales o bien de 3 millones en el caso de servicios profesionales, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos estos datos y estas preguntas porque conforme a eso se van a habilitar o no ciertos campos en la declaración. Recordemos que si nosotros manifestamos que optamos por dictaminar los estados financieros o que estamos obligados a dictaminar los estados financieros, la parte de los estados financieros y la conciliación fiscal se deshabilitará y solamente estaremos obligados a llenar la parte del impuesto sobre la renta. Esto en el entendido que cuando se presente el dictamen, esta vez, este año también se vuelve a presentar en mayo, el 15 de mayo de 2024, se complementará esta información con el llenado del dictamen fiscal, el famoso CIPRED, ¿no? Bien, entonces es importante aquí esta parte de estas preguntas en la declaración, ¿no? Cuando se trata de una declaración del ejercicio por liquidación o del ejercicio por cambio de residencia, los estados financieros contarán información acumulada desde el inicio del periodo de liquidación hasta el cierre de cada año, ¿no? Y aquí nada más recordarles que todos los que están en liquidación en el mes de enero ya tuvieron que haber presentado su declaración informativa del periodo de liquidación correspondiente, ¿no? Aquí esta parte, como yo les mencionaba, cada uno de los campos del balance o del estado de resultado viene un apartado de notas para hacer algunas precisiones y que tiene un campo de hasta 300 caracteres, ¿no? No son obligatorias, son opcionales, entonces no tenemos la obligación de llenarlas para poder continuar, ¿no? Esta es como aparece la carátula de la administración de la declaración, una vez que hemos contestado las preguntas que les mencionaba yo hace un rato. Ya una vez terminada la declaración, esto va a ser como nos va a aparecer la carátula de vista previa. Aquí vamos a tener que hacer la descarga manual de la vista previa de declaración, que como comentaba Israel hace un momento, si no la hemos ido guardando parcialmente y demás, llegamos al final, no aparece ya el archivo, ¿no? Es correcto. Bien, bueno, pues esta información, esta llenada y demás, hay dos guías de llenado, tanto para la parte de impuestos sobre la renta, como para la parte de los estados financieros, que todos los que se inscribieron y demás, se los vamos a hacer llegar junto con la presentación, ¿no? Entonces, no sé si vamos a una pausa. Prácticamente vamos a iniciar con un video en donde vamos mostrando de forma práctica el llenado de la declaración. Lo hacemos a través de un video por los tiempos que tarda la plataforma del SAT ¿De cuándo en vas actualizar la información en cuanto vas guardando. Tratamos de disminuir esos tiempos para hacerlo un poquito más ágil y puedan ver el proceso de llenado de la declaración de inicio a fin. Entonces, en este caso, esa parte la vamos a ver a través de un video y yo creo que damos inicio al mismo. Ok.
empezar a ver de una manera muy práctica el llenado de la declaración anual. Y vamos a empezar a hablar del régimen general de las personas morales. Recordemos que al momento de que nos identificamos y damos la opción de la declaración anual, tengo dos opciones, regímenes especiales y régimen general. Entonces, tengamos cuidado con eso. Una vez que nos identificamos y que seleccionamos la opción de régimen general, nos aparece la siguiente pantalla, en donde damos clic en presentar declaración e inicia el proceso de llenado de la misma. Vamos a seleccionar el ejercicio fiscal 2023 que ya viene. Seleccionemos del ejercicio y en este caso vamos a seleccionar el tipo de declaración. Nos hace un par de preguntas en cuanto a que si estamos obligados a dictaminar estados financieros, que si optamos por dictaminar, esto depende de cada empresa, y que si estamos obligados a presentar información de acuerdo al artículo 32H. Una vez seleccionado, nos habilita la opción de ISR personas morales, damos siguiente y va a venir una serie de pausas cada que vayamos avanzando. Vamos a iniciar con la parte fiscal. Entonces seleccionamos el ISR de las personas morales y nos va a habilitar la siguiente pantalla. Vamos a empezar con ingresos. Todos los puntos rojos que mencionamos ahí o que se mencionan ahí, son puntos que debemos de solventar. Entonces, cada que vayamos solventando alguno de estos marcos o rojas, se van a ir deshabilitando y nos va a permitir continuar con la siguiente carga. En este caso, vamos a empezar con el tema de ingresos exentos. Vamos a seleccionar que en este caso no tenemos ingresos no acumulados. Para este ejercicio tampoco tenemos ingresos no acumulados, sin embargo, sí me dan una serie de opciones de los posibles ingresos que puedo yo estar seleccionando. ¿Sí? Repito, cada vez que nosotros vayamos avanzando, nos va a ir cambiando de color. Ahora, si se pueden dar cuenta, esta empresa ya tiene precargada información. Esta información está precargada por parte de las declaraciones provisionales que fuimos presentando. Entonces, ya viene esta información, tengo que tener perfectamente amarradas mis declaraciones provisionales para que pueda reflejarse esa información dentro de mi declaración anual. ¿Sí? Aquí lo que vamos a ir, por lo que me pide la declaración, es que pueda yo detallar cuáles son estos tipos de ingresos. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo que tengo un detalle de las declaraciones provisionales que fueron presentadas. ¿Qué ingresos fui declarando en cada uno de ellos? El número de operación y la fecha de presentación. Entonces, esta información está amarrada con estas declaraciones provisionales. Puedo ver ahí los 12 meses. Me da el acumulado que tengo en la pantalla principal. Ahora, ¿qué es lo que me pide esta opción? Pues simplemente que distribuya los ingresos por el concepto que tiene la procedencia. ¿Sí? Empecemos con las ventas de las operaciones, ventas o servicios de las operaciones. Vamos a ir detallando de dónde proviene cada uno de estos ingresos y poder ir capturando por concepto el importe que va específico a ese concepto. Cada ocasión le voy a dar guardar. Como vemos, ya me está haciendo un énfasis entre cuál es el importe que me falta por detallar, cuál es el importe detallado. Esta última celda va a cambiar de color hasta el momento que tengamos detallado el 100% de los ingresos. Cuando veamos que tenemos que detallar o segregar esta información así, esto es lo que va a pasar siempre. Hasta que no declaremos o no detallemos el importe exacto, no vamos a dejar de tener diferencias. Incluso tenemos que tener mucho cuidado de no excedernos, porque tampoco puedo yo incrementar los ingresos que voy a declarar de esta forma. Todos tienen que estar amarrados por medio de la declaración provisional. Se fijan en la parte de abajo, se van marcando los conceptos que ya fuimos guardando. Ahorita vamos a cargar el último concepto. Veremos cómo en automático queda habilitada ya o se deshabilita el color rojo. Ya queda solventado el llenado de este detalle. ¿Vale?
La parte de abajo vamos a dar cerrar y seguimos a la siguiente, a la pantalla principal. ¿Vale? Y nos vamos con el tema del ajuste anual por inflación. Aquí vamos a hacer énfasis. La ley nos marca para efectos de pagos provisionales lo que conocemos como ingresos nominales y para efectos de la declaración anual ingresos acumulables. La diferencia entre uno y otro es precisamente este concepto, el ajuste anual por inflación acumulable. Es la única diferencia que existe entre mi ingreso nominal y mi ingreso acumulable. Entonces, digamos, por así decirlo, tendríamos que ser muy estrictos de decir que lo único que debería yo adicionar y para mi declaración anual es ese ajuste anual por inflación, que tiene dos efectos. En este caso no surgió que fuera acumulable, por lo tal está marcado como cero, pero lo vamos a ver más adelante en el tema de las deducciones autorizadas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una deducción que va a resultar como, perdón, un ajuste que va a resultar como deducible. Cada que nosotros estemos avanzando en el llenado de la declaración, por recomendación personal, por recomendación de esta firma, se sugiere que estemos dando constantemente la opción de guardar, pero además de guardar, que demos la opción de salir, que salgamos totalmente de la página del SAT y volvamos a entrar, porque en ocasiones no nos respeta el guardado que vayamos haciendo. Entonces, para no perder el trabajo que ya hicimos, es recomendable estar guardando, saliendo y entrando nuevamente. Ahorita vamos a ver el tema del llenado de sueldos y salarios, que ya viene información también precargada. Y aquí puedo yo reiterar que esta información viene precargada de dos fuentes. Por una parte, la primera fuente es lo que viene en mis pagos provisionales, que de igual forma tengo el total de nómina, tengo el total de nómina exenta, tengo el ISR retenido y el ISR enterado. Este enterado está proveniendo de mi declaración provisional. Hay un comparativo, hay una diferencia y vienen los datos de identificación de la declaración provisional. Los datos del total de nómina, de la nómina exenta y del impuesto retenido, eso los está obteniendo la autoridad de los CFDIs que fueron emitidos. En pláticas pasadas hemos sido muy reiterativos de tener mucho cuidado con el timbrado de dichos CFDIs, con el timbrado de los recibos de nómina, porque realmente repercuten hasta la declaración anual. Aparte de que la autoridad utiliza estos CFDIs para un medio de validación en cuanto al cumplimiento de contribuciones de manera mensual, también tiene una afectación en la parte bimestral. Vamos a ver el tema de la nómina no deducible. En este caso, voy a manejar que otros conceptos, no hay otros conceptos deducibles, pero sin embargo, sí me voy a la proporción que me hace referencia el artículo 28, fracción 30, en cuanto a los conceptos que no son deducibles. Recordemos que se calcula una proporción y en esa proporción me da dos parámetros, ya sea un 47% o un 53%. Es aquí donde lo capturo y tengo ya la aplicación de esa parte que no es deducible según estos parámetros dados a los ingresos exentos para los trabajadores. Ya en la pantalla principal ya lo podemos ver separado con la nómina exenta. Tengo los conceptos grabados, tengo el total ya de los deducible y no deducible. Vamos a ver que también tengo un proceso ahí de nómina por asimilables, que tiene una aplicación muy similar a la de sueldos y salarios, tanto en el timbre, en el reconocimiento de los timbres, como en el reconocimiento de lo declarado. En este caso no tuve ese tipo de concepto. Pero vámonos por el tema de asimilados no deducibles. Al no tenerlo, pues no tengo conceptos que pueda yo clasificar de esta forma, simplemente sí me exige el llenado en cero. En la parte de abajo vamos a ver el importe total ya de la nómina, pero ojo, en este caso yo puedo decir, o puedo argumentar que parte de esta nómina está aplicada dentro de lo que es mi costo de venta. Cuando estamos hablando de un tema de empresas que transforman un elemento o que producen alguna situación,
gran parte de la nómina de ese proceso de construcción o de transformación, pues es este concepto de nómina, ¿no? Entonces tenemos que identificar cuál de ellos se va a ese costo, cuál se va a los demás gastos. Por eso es que aquí estamos dividiendo. Tienen datos del tema de subsidio. En el tema de subsidio también el dato va muy enfocado al subsidio que pago en efectivo y que en todo caso puedo tener como acreditable dentro de mis pagos provisionales en relación al impuesto propio o a la retención que haya hecho algún tercero. Tiene también un resumen referente a esto. ¿Sí? Y una vez que vamos cerrando, entonces vamos solventando la parte de sueldos, ya está. Me va a pedir que identifique la parte de gastos. En este tema de la parte de gastos, vamos a empezar con el concepto de anticipo y rendimiento de sociedades, que para el caso de esta empresa no lo tiene, viáticos y gastos de viaje que no lo tiene, pero ojo, viene otro dato que viene muy relacionado con lo que vayamos efectuando mes a mes. En este caso es los honorarios pagados a personas físicas en tema de un reciclo y el uso o goce temporal de bienes pagados a personas físicas. Entonces, recordemos que aquí, si en el tema de cuando existe una retención y no tengo efectuada la retención, no puedo yo hacer deducible el gasto. Entonces, también cuando doy la selección de capturar, me presentan los datos que yo identifique en mi pago profesional y lo único que me está pidiendo es que identifique la base de esa retención que yo enteré. ¿Vale? En el caso del reciclo tenemos un tema de retención de 1.25%. Prácticamente tendríamos que elevar esa retención en el renglón que estamos viendo de 4.266, elevar a cuál base corresponde esa retención. Así en cada uno de los renglones lo puedo yo manejar a través del mouse o lo puedo manejar a través de la tecla de tabulador para irme cambiando de lo que sea más práctico. Reitero, y lo voy a estar comentando durante la plática, es importante que nosotros estemos constantemente dando procesos de guardado, que estemos saliendo y que estemos volviendo a entrar para verificar que sí se esté guardando, no llevarnos la sorpresa de aventarnos todo en una sola captura, está raro, es laborioso, y no queremos esa sorpresa de que ya acabé y al momento de enviar, pues no tengo la información. Que habríamos que iniciar otra vez con toda la captura. Quizás es de las fallas que hemos detectado en la operación de la página del SAP. De ahí en fuera creo que el ambiente es muy amigable. Creo que si tenemos muy ordenada la información y muy bien elaborados los papeles de trabajo, simplemente es un proceso de llenar. Y lo que comentamos muchas veces con los contadores o con los empresarios es que la declaración anual se empieza a trabajar desde enero. Tenemos que ir trabajando mes a mes para tener la información bien detallada. Vamos a pasar al detalle del uso o goce temporal de bienes a personas físicas, donde también viene la retención y vienen los datos de los pagos provisionales, donde se ven reflejadas estas retenciones. ¿Vale? En este caso, estamos hablando de la retención de ISR y podríamos hablar que si es una persona física que no se considera dentro del reciclo, la retención es del 10%, pero si está considerada también dentro del reciclo, que ya deberían estar declarados en el otro, también tiene efectos la misma retención. En el tema del reciclo, recordemos, estamos hablando de honorarios, estamos hablando de arrendamiento y estamos hablando de actividades. Ya están clasificados todos en una, por lo cual en este caso son a personas físicas que no forman parte de ese régimen. Quizás en el video está un poquito muy rápido, pero sin embargo, tómense su tiempo, procuren no tener interrupciones cuando estén en el llenado de la declaración, porque llega a ser un poquito laborioso. A veces la misma plataforma genera procesos de guardado automático y a veces tenemos ahí un dato, por ejemplo, aquí vimos que no me estaba coincidiendo el importe
con la sumatoria del importe que tenía por periodo de trabajo. Entonces se rastreó el movimiento, se identificó que había un cero faltante y entonces ya fue corregido. Como podemos ver, la parte superior ya quedó, pero sin embargo no corresponde a la totalidad de los gastos que tiene la empresa, por lo cual tenemos que empezar con un proceso de agregar los demás gastos. Desde hace varios años el catálogo de gastos que maneja el SAT es un catálogo estándar, pues viene clasificado, entonces tenemos que acomodar o identificar, según el catálogo del SAT, la información que tenemos nosotros dentro de nuestra información financiera o fiscal para poder cuantificar el importe que estaríamos aplicando en cada uno de estos conceptos. ¿Vale? Dato muy importante, hay contadores que me dicen, oye, yo no quiero darle tanta información al SAT, y lo voy a clasificar en su mayoría con otros gastos o gastos en general y ahí lo voy a hacer. Sin embargo, el catálogo que maneja la autoridad es tan amplio y yo considero que debería o es conveniente identificarlo en su mayoría, ¿sale? Recordemos que la autoridad está haciendo procesos de verificación electrónica, lanza muchas pruebas lógicas, lanza muchos procesos e invitaciones electrónicas, y mientras menos detallada tengamos la información, esa es mi forma de pensar, mientras menos detallada tengamos la información, somos más propensos a tener este tipo de invitaciones. Mi opinión sería, tratemos de detallar lo más posible. Repito, hay quien dice, lo puedo hacer de manera general, voy a ejercer esa opción. ¿Vale? Como podrán ver, ahorita nosotros estamos cargando deducciones, descuentos, bonificaciones nacionales. Algo que me pasa mucho en la práctica profesional es que muchas empresas identifican todas esas notas de crédito como un tema de cancelación de facturas o como un tema de disminución de ingresos. Entonces, ¿qué pasa en el primer caso? No es una cancelación de facturas. Las facturas, hay un proceso que es el adecuado para el efecto de la cancelación. Las notas de crédito como tal están clasificadas bajo un descuento, devolución o bonificación. Es decir, debemos estar justificando por qué me lo devolvieron, por qué bonifiqué, por qué hice el descuento. Si no están clasificados de esta forma, la autoridad incluso pudiera tener la opción de no considerarlas. Esto es para tener cuidado. Y por supuesto, todo aquello que esté con notas de crédito es una deducción autorizada. En otras empresas, que sería el segundo punto que quiero comentar, es que muchas empresas netean las ventas para efectos fiscales. Entonces, por una parte tengo las ventas facturadas y por otra parte las notas de crédito y hacen el efecto singular. Cuando tengo, unificación de estos dos importes, es decir, se ven disminuidos. Cuando tengo una invitación por parte de la autoridad, lo que hizo la autoridad fue identificar los FDIs emitidos como un concepto de ingreso, como un tipo de ingreso, y compararlos contra mis pagos provisionales. Entonces tengo diferencias porque resulta que en el pago provisional apliqué la nota de crédito, no debiendo de ser así. Y por consecuencia, entonces tengo ahí una repercusión tanto en el pago provisional que deriva en invitaciones por parte de la autoridad, como en la declaración anual, porque no tengo el dato correcto en cuestión de ingresos. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si en mis pagos provisionales no hice la aplicación correcta de los ingresos? ¿Cómo lo puedo corregir en la declaración anual? Sí tengo una opción ahí que me maneja algunos, que es un solo concepto, pero también no puedo meter yo importes fuertísimos en ese concepto porque no sería coherente con el proceso natural de la operación de la empresa. Prácticamente tendríamos que volver a presentar los pagos provisionales que me puede originar un pago de diferencias con la debida actualización de recargos y esperar a que la autoridad me reconozca esos pagos provisionales dentro de los acumulados a presentar en la declaración anual. Entonces, otra de las recomendaciones que les hacemos es no esperen al día 31 de marzo para empezar a llenar su declaración anual y ver este tipo de situaciones. Vayan haciendo barridos. Yo entiendo que hay muchas empresas que están en proceso de cierre, que están todavía trabajando cifras, que están todavía analizando ciertas situaciones especiales.
pero sí mi recomendación es que desde ahorita empiecen ustedes a conocer el llenado de la declaración anual, que vayan haciendo ejercicios prácticos con los datos de sus empresas para que vayan identificando qué es lo que tienen en todo caso. Que tener a la mano, como es la identificación de los conceptos de gastos, como estamos viendo ahorita, o tener identificadas las posibles fallas en los diferentes aspectos de la información que carga en automático la autoridad para hacer las medidas correctivas. También recordemos que en el caso de asimilables y de sueldos, se están considerando los CFDIs y hay empresas que todavía están timbrando lo correspondiente a nómina de diciembre. ¿Se vale? Sí, sí se vale. Por lo regular, por resolución miscelánea, la autoridad nos permite el emitir los CFDIs correspondientes a estas nóminas a más tardar el 15 de febrero. Y que todavía sean aplicables y deducibles para el ejercicio anterior. Aquí, para no irnos tan largo, ocupamos ese famoso concepto que les estoy diciendo, que son gastos en general, y estamos capturando por diferencia la totalidad de los gastos, los demás gastos. Pero tratamos de ir detallando. Repito, mi sugerencia es ser lo más detallado posibles para efectos de que la misma declaración nos esté dando la información de la empresa. ¿Vale? Ya solventamos el tema de gastos, ya cambió de color. Entonces vámonos con deducciones relacionadas con la nómina. ¿Qué deducciones pueden ser? Por una parte, deseamos hablar de los impuestos correspondientes a estos rubros, tanto de cuotas de seguridad social, cuotas de Infonavit, aportaciones a cuentas de retiro y, por supuesto, el impuesto sobre nómina. De igual forma, tenemos un catálogo, este es más cortito, donde vienen identificados los conceptos que acabo de mencionar. Es muy sencillo el llenado, hay que seleccionar el concepto, reconocer el importe que se está pagando para efectos de ir alimentando la información. De igual forma, como lo comenté en el tema de sueldos, hay sueldos que están destinados al proceso de construcción o de transformación, es decir, deben estar destinados al tema del costo de ventas. Por consiguiente, estas cuotas que pudiéramos en muchas empresas pagarlas en un solo línea de pago, es decir, en un solo SUA, en una sola hoja de retención, discutiblemente también tendría yo que separar el importe que corresponde a cada concepto, tanto al costo de ventas como a los demás gastos. Entonces, de manera inicial, estamos haciendo el llenado en la totalidad y una vez que tenga yo los diferentes conceptos ya alimentados, viene un proceso para poder decir cuál es el que corresponde al costo de ventas. Concepto que estamos guardando y ahora sí aparece ahí un rubro en una celda en rojo. Ahí vamos a capturar lo correspondiente al costo de ventas. Ya lo identificamos, me saca una diferencia que es a los demás gastos y ahora sí, un tema menos de los pendientes que tenemos. ¿Vale? Siguiente paso, pues viene la identificación de la deducción de las inversiones. Ojo, y aquí tenemos que tener muy en cuenta, la aplicación que tenemos aquí o lo que vamos a estar haciendo es en cuestión de la depreciación o mitigación fiscal de los diferentes activos o las diferentes opciones que me da autorización a la autoridad de manejar como una disminución de inversiones, ¿vale? Ahí viene una serie de opciones al inicio de cuál es lo que voy a estar, el método que voy a estar utilizando, identifico el tipo de inversión o de activo que voy a estar aplicando y por supuesto, en este caso, la deducción autorizada la estoy marcando yo, ¿vale? Tengo que tener ya mi depreciación debidamente calculada. Recordemos que tengo una depreciación es financiera, que es la que reconozco en estados financieros, pero también tengo una depreciación fiscal, que eso me afecta para el tema impositivo. Entonces, estamos hablando de dos conceptos diferentes. No es tanto agarrar la balanza y meter la depreciación que tenga registrada, porque recordemos que esa es la financiera.
la fiscal, podemos estar hablando de limitantes que tiene la ley. Un ejemplo, el caso de automóviles, puedo tener un automóvil de 300,000 pesos y lo que tengo autorizado por parte de la autoridad sería hasta 175,000 pesos. Entonces puedo tener una depresión fiscal que no coincide con lo que es la financiera. Además de que la fiscal sufre ahí un tema de actualización también. Entonces tenemos que tener muy bien detallado nuestro papel de trabajo de efecto de la depresión, tanto financiera como fiscal. Si se dan cuenta, el llenado no es nada complicado. Teniendo la información a la mano, no es nada complicado, es un llenado muy amigable. Quizás lo que tenemos que estar teniendo cuidado es en cuanto a los papeles de trabajo, que los tengamos bien detallados y bien ordenados. Sugerencia también, analicemos los papeles de trabajo que tengamos cada uno de nosotros y comparemos contra las necesidades de información que necesitemos según el llenado de las diferentes declaraciones. A veces simplemente es ordenar la información, nuestro papel de trabajo, o a veces acondicionar o agregar un dato adicional para efectos de que me vaya coincidiendo y me sirva ese papel de trabajo, no nada más para la determinación de mis obligaciones, sino también para el llenado de la información. Seguimos con el llenado. Repito, llega a ser un tanto laborioso. Tómense el debido tiempo para efectos de que puedan prever esto. Y a veces les sugiero a la gente que colabora conmigo, no lo hagan un poquito antes de salir a comer porque se nos va a atorar. Entonces, empezamos a llenar una declaración, acabemos, concluyamos, hagamos la impresión, hagamos la validación correspondiente y una vez validada y que estén ciertos de que la información está guardada en la página y que está correcta la información, ahora sí, mandemos la declaración. Ya está la deducción de inversiones, ahora sí, vamos por el costo de lo vendido. En el costo de lo vendido depende de cada empresa las diferentes situaciones, ¿no? ¿Cómo voy a determinar el costo? Ahí vimos un par de opciones. ¿Cuál es el método de evaluación de los inventarios? ¿Qué sistemas de costo utilizamos? Dependiendo de la opción que vayamos dando en las primeras celdas, también son las opciones que tengo en las segundas. Entonces, es muy difícil poder identificar a cada uno de ustedes en qué rubro tendrían que estar. Necesitaríamos analizar la operación y validar esto. Pero yo creo que ustedes, mejor que nadie, saben cuál es la opción que están siguiendo para el tema del. En este caso, ya cargamos el inventario inicial, ya cargamos las compras netas, no hay compras extranjeras, tenemos el inventario final y ahí tenemos una parte. ¿Vale? Si se fijan en el siguiente renglón, tengo ahí el total de materiales utilizados o comercializados. Ese ya lo tengo. Y en automático ya tengo lleno el tema de la mano de obra directa de fabricación. La separamos en el rubro de sueldos y los gastos relacionados a la mano de obra que también la separamos en el rubro correspondiente. No tengo aquí un tema de maquilas, manejo ahí los gastos indirectos. Ya tengo determinado el costo de lo vendido, el costo fiscal de lo vendido. ¿Vale? En este caso no voy a tener ahí datos de costo de producción, voy a manejar ceros. Ya tengo ahí el costo de ventas. ¿Sale? Ya tengo el ajuste anual por inflación, aunque fue capturado dentro del concepto de ingresos o dentro del rubro de los ingresos, como derivó en que no era un ajuste anual por inflación acumulable, sino deducible. En automático me traslada los datos que ya capturé en aquel rubro, me los traslada a este rubro. Entonces ya están debidamente capturados. Me hace la pregunta si tengo algún tema de facilidades administrativas o estímulos deducibles. En este caso marco que no, y en automático se me puso una palomita azul en la parte de las deducciones. ¿Vale? Ya tengo la determinación de los ingresos acumulables y ya tengo la determinación de las deducciones autorizadas. Podemos decir que ya tengo la base y ahora sí puedo yo hacer la determinación de impuestos.
Aquí vuelvo a tener el total de ingresos, el total de deducciones, me pregunta o que detalle el dato de la PTU que fue pagada dentro del ejercicio. De inicio viene identificado como cero porque no están timbrados. Y aquí también lo que me da la opción es el cálculo, perdón, la captura de lo que son las pérdidas fiscales, ¿vale? En ejercicios pasados batallábamos mucho con esta situación porque era información que ya venía precargada. Entonces, de repente teníamos pérdidas de ejercicios, sobre todo de aquellos que estaban por cumplir los 10 años de antigüedad, que no estaban reconocidas. Y se tenía que hacer ahí alguna serie de situaciones para efectos de que las reconociera la plataforma para poder amortizarlas. Para este ejercicio ya nos permite capturarla, ya nos permite decir la procedencia de dicha pérdida, ya nos permite que se calcule la actualización correspondiente y en este caso que se haga la amortización, ¿sí? Ahorita capturamos la pérdida, una pérdida de 2020. Vamos a capturar la siguiente, que sería una pérdida de 2021. ¿Vale? Ya sobre este tema empezamos en tema de actualización de pérdidas y la amortización de las mismas correspondientes. Recordemos que en el tema de pérdidas, aquellas pérdidas que tengan una oportunidad de amortizar y que no hayamos ejercido esa opción, entonces perdemos la posibilidad de amortizarla para un futuro. En este caso estoy reconociendo esta amortización, reconociendo la pérdida, pero se fija toda la amortización la aplicó sobre el primer ejercicio para dejar ese remanente. No lo dividí para efectos de no perder esa opción que tengo, ¿vale? En este caso no tengo algún impuesto acreditable para pago en extranjero. Ya vi que tengo ahí una deducción, un resultado cero, pero sin embargo me aparece ahí una ventana de validación. Entonces es necesario que yo le ponga este cero para efectos de que lo deje de marcar como rojo, como un error, y me dé opción a pasar al siguiente paso. ¿Vale? Me pregunta si tuve autorización para la disminución del coeficiente de utilidad dentro del ejercicio. Le digo que no. Me regresé ahí un poquito para el tema de ver la información que está en cuanto a los pagos provisionales presentados. En este caso no hay, ¿vale? No hay ni SR en pagos provisionales, aunque sí existe la declaración por la amortización de las pérdidas. No existe un dato ahí de retenciones efectuadas, que es el otro tema. Y no ejercí, hay una opción de disminución del coeficiente de utilidad, ¿sale? Paso a la opción de pago. En este caso, pues no hay opción, ya que el impuesto fue cero. Sin embargo, de haberlo existido, aquí me daría el importe a reconocer, ¿sí? Como datos adicionales, ya me está calculando de manera automática el coeficiente de utilidad. Si ya tiene la utilidad fiscal y yo ya identifiqué cuáles son los ingresos nominales, son los dos datos que necesito para la generación del coeficiente de utilidad. No necesito nada más. Entonces ya en automático ya me lo está generando y no tengo opción a modificar. Y si ustedes participan en el llenado del pago provisional, también se darán cuenta que una vez que yo presente la declaración anual, prácticamente este coeficiente viene mencionado en el pago provisional siguiente, ¿vale? Es decir, lo que antes podía hacer o hacían algunos contadores de ir acomodando el coeficiente a las necesidades de la empresa, pues realmente ya no lo puedo hacer, ¿vale? Da también la opción del cálculo de la PTU. En este caso, ejercimos el cálculo de la opción automática. Sin embargo, recuerden que hay reformas al respecto en reparto de PTU y esas reformas repercuten mucho en lo que vamos a presentar. Tenemos ahí diferentes topes. Tenemos el tope de 3 meses, tenemos ahí el tope de las 5 PTUs últimas. Ahí es recomendable que antes de llenar este dato ya haya platicado con el área de nómina correspondiente para efectos de determinar cuál es el importe que vamos a mencionar aquí en la declaración, que sería la opción manual. Y estos dos datos o estos datos adicionales, que es la cuenta de capital de aportación, ya desde hace un tiempo ya es obligatorio presentarlo dentro de la declaración. Tenemos que tenerlo bien calculado, tenemos que tenerlo bien identificado
y simplemente hacer la carga correspondiente, ¿vale? También en el caso de la UFIN, tenemos que determinar la UFIN del ejercicio y tenemos que en todo caso actualizar la cuenta de utilidad fiscal neta. También ya desde hace un par de ejercicios es obligatoria, pero aquí también me da la opción de capturar toda esta información. Es necesario que una vez que ya tengamos nuestra declaración anual y en el caso de las nuevas empresas o las empresas que es su primer ejercicio fiscal, pidan a sus contadores que vayan teniendo este cálculo y lo vayan teniendo a la mano, ya que es de uso recurrente. Antes solamente por práctica se llegaba a utilizar en el momento que se necesitaban, sin embargo es una obligación que siempre ha existido que debemos de cumplir. Vamos con los siguientes temas o las siguientes preguntas, que uno es que me pregunta si cuenta con algún esquema reportable, en este caso vamos a ejercer la opción de no, y que me indique si nos dedicamos exclusivamente a la generación de energía proveniente de fuentes renovables del sistema de generaciones. Tampoco le vamos a decir. Ya tengo pura palomita en mi declaración en mis carpetas. Estoy hablando de la parte de ISR, estoy hablando de la parte fiscal. Pues al tener palomita ya puedo guardar, puedo irme a administración de la declaración. Recuerden hacer procesos de guardado, de salir de la plataforma, de volver a entrar para que esto se vaya guardando de manera oportuna y no tengan que capturar nuevamente todo. Nos regresa a la pantalla principal y nos vamos al tema de estados financieros. Obtenemos varios beneficios en el manejo de los estados financieros, ya que nos quitaron el de flujo de efectivo y nos quitaron el de variaciones en el capital contable. Y también algo que definieron que ya no es comparativo. Entonces, actualmente solamente tendríamos que presentar la información correspondiente a 2023. De igual forma, en cada uno de los rubros vamos a estar manejando, vamos a estar seleccionando los diferentes conceptos que me permiten poder ir guardando. ¿Sí? Puedo agregar, a cada rubro puedo agregar más conceptos. En este caso, pues, vamos a tratar de unificarlos en uno solo. Aquí en efectivo y bancos, elegimos eso. Y vean, ahorita tengo la opción de seleccionar datos. Pero vemos que anteriormente tenía yo que hacer el proceso de agregar y poner sin datos o agregar y poner un cero. En este caso, con que seleccionemos, me está dejando inhabilitado esta cero. Por cada rubro, repito, tengo un catálogo de posibles conceptos a los cuales tengo que yo anexarles el importe y darle la opción de guardar para ir alimentando esta información. En el caso de la información financiera, algo que les voy a recomendar es que tengan cuidado, lo van a ver más adelante cuando estemos llenando el tema del activo por el tema de las depreciaciones. Y es que sí o sí tenemos que capturar algún signo negativo ahí para el reconocimiento correcto. Como ejemplo lo marco nuevamente en el caso de las depreciaciones. Puedo yo capturar el importe y a pesar que dice depresión, si no le aplico el signo negativo al inicio del importe, entonces este importe lo da como positivo y realiza una suma algebraica, es decir, tendría yo elevado los importes que estoy mencionando. En cuanto a los rubros que me está manejando la autoridad, prácticamente se está respetando lo comentado en declaraciones de ejercicios pasados. Prácticamente son los mismos rubros, son los mismos catálogos. Viene la simplificación en cuanto a no me considera dos estados financieros, que en la declaración en el año pasado fue novedad y creo que muchos batallamos para el llenado de los mismos. Y tampoco me está pidiendo la información de 2022 para efectos comparativos, solamente la información de 2023. Pero el formato es muy similar. Cambia un poquito la aplicación, pero siento que todavía sigue siendo mucho, muy amigable.
Los renglones que me permiten añadir información es algo también relevante. Hay renglones que me permiten añadir selección. Van ustedes a ver la tecla o la celda que dice captura, que es la que me abre la ventana en la que están poniendo esta situación. Pero hay renglones en donde no. Hay renglones que me permiten capturarlo de manera directa sobre la hoja principal de la declaración. No tengo que hacer esta opción de agregar y de guardar directo. Más adelante vamos a ver como ejemplo uno de estos temas que les voy a comentar. Lo vamos solventando cada uno de los pendientes que maneja la autoridad, que son errores que por default está detectando o información que está pendiente de llenado. La misma autoridad me va a estar marcando ahí de color rojo. Tengo ahí alguna falla, tengo ahí algún colorcito rojo, no me va a ser posible mandar la declaración. Tengo yo ahí que validar. Este es el ejemplo que les estaba comentando, en donde ya no tiene la tecla de capturar, pero lo puedo hacer yo directamente sobre este formato. ¿Sale? Ahorita que carguemos el tema de los conceptos de activo, de las propiedades, planta y equipo, vamos a estar detallando ahí, que es el catálogo de cuentas en esta empresa. Van a ver cómo tenemos que, uno, capturar el importe de la inversión. Dos, en todo caso, capturar el importe de la depreciación, teniendo mucho cuidado de manejar el signo negativo en el caso de las depreciaciones. En el tema de terrenos, con los valores que tenemos marcados en nuestra información financiera, vayamos dando guardar a velocidad. Y manejamos ya el tema de la construcción. Y ojo, es aquí donde les digo, viene el tema de la depreciación y tengo que poner el signo y el importe de la depreciación. Y si se dan cuenta, cuando le doy a agregar, entonces ya viene ahí marcado como la suma algebraica y también disminuido dicha depreciación. Es muy importante tener cuidado con esto. Dentro de las pruebas que hicimos de carga, este error lo cometimos varias veces hasta tener ya muy presente que tenemos que marcar el signo negativo. Tiempo, tómense las previsiones necesarias para pasar al menos 2 horas llenando la declaración si es que tenemos bien organizada nuestra información. De no ser así, vamos a pasar mucho tiempo en lo que vamos recabando la información y la vamos capturando. Por eso, me atrevo a decirles, vayan se metiendo en la plataforma, vayan conociéndola, sepan que les está pidiendo para efectos de que sea un proceso rápido. Ahorita que lo estamos mostrando a ustedes, pues se ve muy sencillo, se ve muy rápido. Sin embargo, tratamos aquí de resumirlo para ustedes para efectos prácticos y no abusar de su tiempo. Como vemos este rubro, en todos los demás metí un solo concepto, pero en este rubro ya estoy metiendo ahí varios para poder identificar y que ustedes puedan validar cómo es el proceso. Pero dentro de la apertura, cada que la vamos a agregar, en los demás rubros venía un catálogo específico para cada uno de esos rubros. Indiscutiblemente, mientras más detallado venga nuestra declaración, siento yo que menos problemas van a haber. Vamos por un rubro más, que es el de maquinaria. Vemos su importe y capturamos su depresión y creo que con eso, al menos el activo fijo, ya quedará
debidamente capturado. Cuando nosotros habilitamos al inicio de la declaración, si estamos obligados a dictaminar, si optamos por dictaminar, si vamos a presentar información o estamos obligados a presentar algún tipo de información, también cada una de esas opciones que nosotros vayamos contestando, depende de la respuesta, me va marcando la obligación de llenar o no la información. Salvo que me equivoque, pero cuando marcamos la opción de que estamos obligados a dictaminar o cuando optamos por dictaminar, la información financiera no viene mencionada en el llenado ya de la declaración, porque esta información va a ser presentada mediante el dictamen o mediante el informe que vayamos a. Ahora, recordemos que desde el ejercicio pasado, cuando nosotros damos una vista previa a la declaración, toda la parte fiscal sí la puedo visualizar y por lo regular me lo proporciona la autoridad en un PDF. Sin embargo, la información financiera viene marcada en algunos archivos de Excel. Entonces, posiblemente la vista previa, si quiero yo revisar, tenga yo en la situación del PDF, pero no la información financiera, ya que esta la vamos a obtener hasta el momento de envío de la declaración, que es cuando se generan estos archivos. También tengamos cuidado con eso y dediquemos el tiempo necesario para revisar la información que estamos cargando. En el tema de pasivos, de igual forma, por cada uno de los rubros nos va a abrir, nos va a aperturar un catálogo. Vamos a seleccionar ahí los diferentes conceptos que nos da. Capturemos el importe y demos guardar. Es un proceso muy sencillo, es un proceso muy repetitivo, pero muy fácil. Siento yo que es muy fácil y sin nada de problemática para efectos del llenado. En versiones anteriores creo que teníamos ahí situaciones en donde ya información venía precargada y venía precargada de la información fiscal, como el tema de la PTU que estamos determinando, como el tema de los impuestos o situaciones similares. En este caso, prácticamente los estados financieros vienen limpios, sin ninguna aplicación por parte de las demás hojas. También tengo esta opción que estamos mostrando, en la cual puedo yo hacer diferentes notas. Entonces, hay veces que puedo yo tomar nota de un dato que me va a servir para el llenado, ya sea en la parte fiscal, en la parte financiera, me va a servir para el llenado de algún otro campo. Entonces, sí me permite ahí ir añadiendo notas que después me permite leerlas. Creo que más adelante tenemos esa opción de leer la nota. ¿Sale? Pero es importante ahí que también consideren para que no estemos con dos equipos de cómputo, en uno papeles de trabajo y en otro la declaración anual, o peor aún, en el mismo equipo estar brincando entre un archivo o una pantalla y otra y crear con esto confusión y quizás riesgo de error. Entonces, utilicemos estas herramientas que nos permite la autoridad para ir tomando las notas que podemos ir consultando por si tenemos alguna duda en el llenado de la misma. Estamos llenando el tema de impuestos. Tenemos tanto los efectos de retención como efectos de trasladados, ya sea pagados, tendríamos ya la obligación, perdón, cobrados, tendríamos ya la obligación de hacerlos válidos y ejecutarlos en nuestro pago provisional, o aquellos que todavía están pendientes de cobro, que hasta que no los cobren no los puedo yo considerar para un tema de pago de obligaciones. ¿Vale? En este caso, esta empresa no tiene pasivos a largo plazo, por lo cual vamos a seleccionar todas las hojas y vamos a deshabilitar la opción. Al deshabilitarla, pues marca ya esa celda como inhabilitada, le quita el error o le quita la situación roja y vamos a empezar con el tema del
Como vieron, al momento que nos vamos trasladando, hay procesos que de manera automática genera la misma plataforma del SAT con el tema de guardado. No demos por hecho con esto que ya se va guardando, y reitero, empezamos nosotros la opción de guardar, salgamos, pues vamos a entrar. Suena a que pudiera ser una pérdida de tiempo, sin embargo, la práctica nos dice que es menos tiempo el que invertimos en salir y volver a entrar que en volver a capturar todo. Entonces, vayan ejerciendo esa opción de manera cotidiana, por favor. Si se dan cuenta, aquí la opción de mi capital social sí me permitió capturar. Los demás datos los estoy capturando directamente dentro del formato. No estoy ejerciendo opción de agregar, seleccionar, capturar el importe y guardar, salvo en algunos casos. Ojo con el dato que estamos mencionando, he visto empresas que tienen el resultado del ejercicio todo asignado en una sola cuenta, es decir, tienen un registro al año, pero todo está almacenado dentro de una cuenta. Y he visto empresas que lo tienen un registro por cada ejercicio, inclusive la diferencia entre cuáles son pérdidas o cuáles son utilidades con el detalle de ejercicio. Siempre, mientras más detallada tengamos la información, el abanico de poder consultar dicha información sea más amplio, voy a tener una mejor perspectiva de la situación de la empresa y una mejor forma de conocer la situación de cada una de las empresas. Entonces, mientras más detallado sea nuestra contabilidad, más beneficios vamos a tener. Con esto prácticamente estamos terminando lo que es el llenado del estado de situación financiera, ya sus diferentes rubros. Nos vamos hasta arriba y validamos que también ya tenemos una palomita ahí, ¿vale? Nos vamos al estado de resultados. Aquí lo importante es tener identificados diferentes situaciones. Uno, cuáles son las operaciones con partes relacionadas y cuáles son las operaciones con partes no relacionadas, así como también aquellos importes que pudiéramos estar manejando con operaciones al extranjero, ¿vale? Si no estamos ejerciendo ninguno de estos temas de operaciones con partes relacionadas, tengamos cuidado porque la primera opción que me marca aquí dentro del formato es que identifiquemos las operaciones con partes relacionadas. Nos hemos visto ahí con situaciones en donde se indica que las operaciones al 100% de las empresas están marcadas con partes relacionadas, pero no fue otra más que el estar llenando la declaración de una manera muy rápida y no identificar o no esperarnos que es la segunda celda donde identificamos esta situación, ¿vale? Y después tenemos que presentar una declaración complementaria o nos puede preguntar la autoridad si tuviste operaciones con partes relacionadas, entonces muéstrame tu estudio de precios de transferencia. Entonces es muy importante tener cuidado de llenar la información donde específicamente debe de ir, ¿vale? Ya llenamos el tema de los ingresos, ahorita nos estamos yendo al tema del costo de ventas. Este costo de ventas es el financiero, puede discrepar del costo de ventas fiscal que ya capturamos en determinado momento y tenemos que tener cuidado ahí en su llenado. Cada que vamos llenando un dato, se van habilitando, hay conceptos que se van calculando de manera automática, como es el tema de la utilidad bruta. Cada que le movemos aquí se está actualizando de manera automática. Ahorita estamos añadiendo más conceptos y no sé si alcanzaron a ver que conforme fuimos añadiendo, el concepto se va modificando o el importe de la utilidad bruta se va modificando. El estado de resultados no maneja tantos conceptos, es un estado de resultados muy general. Quizás
En algunos temas, como es ahorita el de costo de ventas, en otros temas, como es ahorita no, ahorita sí les digo, en el tema financiero es donde me maneja muchos conceptos, pero realmente no es tan complicado, es un estado de resultados muy generales, muy sencillo el tema del llenado. En el costo integral de financiamiento, donde tenemos también que evaluar el concepto que estamos manejando, sobre todo aquellos positivos que consideran un ingreso y sobre todo los negativos que son considerados los gastos, ¿no? Tenemos que tener bien identificado esta situación porque de igual forma tenemos que indicar el signo para efectos de tener el dato correcto. Si no, de lo contrario, la plataforma no me identifica cuál es un ingreso, cuál es un gasto y todo va a ser una operación algebraica. Entonces, tengamos cuidado con esa situación. En el resultado integral de financiamiento vamos a ver esa opción. Por una parte, empezamos con intereses nacionales. Estamos ahí capturando la información. Ya tengo ahí un dato positivo. Y aquí vamos a ver un tema de intereses, solamente que estos son a cargo. Entonces, precede el signo negativo, después viene el tema de los importes. Ya ahí me está dando el efecto del resultado integral de financiamiento. ¿Sí? Prácticamente aquí, por costumbre, estamos capturando por parejas un ingreso a favor, enseguida registramos el ingreso a cargo, una ganancia cambiaria, enseguida registramos la pérdida cambiaria. Para esta forma tener cierto control, es un control muy particular que tenemos, pero al final de cuentas nos da la certeza de tener un orden y que podamos cumplir con la captura al 100% de la información. Conforme vayamos llenando, se nos van quitando esas celdas marcadas de rojo y podemos ir avanzando. ¿Vale? No me va a permitir presentar la declaración si tengo ese tipo de marcas en rojo porque la plataforma lo considera como información faltante o como un error. Es importante que no tengamos ahí nada de esta situación. Creo que con eso está terminado el estado de resultados. Validamos el resultado final. Me faltan unos datos. Los integrales que no son aplicables para esta empresa. La utilidad neta atribuible a. La integral atribuible a. Ojo con los siguientes conceptos. ¿Por qué? Porque es necesario yo que ponga ahí el 0. De lo contrario, no se me quita esa marca y no puedo yo continuar con el llenado. Vamos a la parte de arriba, validemos que está llenado, y validemos que tenemos ahí la palomita azul, y ahora sí, vayamos con la conciliación fiscal. ¿Vale? Y si partimos del resultado que estoy marcando en el estado de resultados, empezamos a seleccionar los diferentes conceptos, ya sea contables o fiscales, empezamos a cargarlos, pero el dato es que tenemos que llegar a la misma información que estamos presentando en el rubro de impuestos, ¿vale? A la misma utilidad fiscal. Y aquí vamos a detallar cuáles son los conceptos que diferencian uno de otro. Repito, el llenado llega a ser tan fácil o tan difícil dependiendo del grado de detalle que tengamos en nuestros planes de trabajo y de identificación de los diferentes conceptos. Eso marca mucho la diferencia entre cuánto tiempo nos vamos a tardar en el llenado de estos formatos. Ahorita en la presentación que le estamos haciendo es prácticamente 1 hora, sin embargo ya en la práctica, obvio, nos tardamos un poquito más.
También en la plataforma del SAT tarda algunos segundos más en reaccionar que lo que estamos viendo en pantalla. Prevean mucho esta situación. Lo hicimos en un solo video corrido, sin embargo, reitero la necesidad de estar guardando, saliendo, volviendo a ingresar para validar que se vaya cargando dicha información. Entonces, todo esto son tiempos que pueden marcar la diferencia entre si presento la información de manera oportuna o la presento de manera extemporánea. Prevean esta situación. Indiscutiblemente, la página del SAT se va a ir saturando mientras más se acerque la fecha límite de presentación. Entonces, también consideran el hecho de no llegar al 31 de marzo para cumplir con esta obligación. Además, hago un paréntesis y reitero para aquellas asociaciones civiles que tengan autorizado la recepción de donativos, la obligación de cumplir con la presentación de la declaración es el 15 de febrero. Entonces, hago mucho énfasis en esto para que no se nos pase, ya que de no cumplir con las obligaciones también podríamos perder el derecho a recibir o la autorización a recibir los donativos. Entonces, tengan mucho cuidado y maneje este tipo de sociedades. En formatos anteriores, este concepto del ajuste anual por inflación deducible se cargaba en automático, en este no. En este tenemos que irlo cargando. El único dato que vi que me cargó de manera automática fue el del resultado del ejercicio, porque está dentro del mismo módulo, del módulo financiero. ¿Vale? Los demás que están marcados en el módulo fiscal no se están actualizando de manera automática. Ahora, una vez que nosotros hayamos llenado ya cada uno de nuestros formatos, que tengamos en cada uno de ellos nuestra palomita azul de validación en que está al menos de forma correctamente llenada nuestra declaración, hacemos un proceso de validación. La plataforma me da ese concepto o esa opción de vista previa. Solamente voy a validar la parte fiscal de la que me permite validar para poderla checar. La puedo generar a un PDF para que sea más fácil su revisión. Y podemos entrar a la plataforma del SAT identificándonos ya sea con la SIEC, pero indudablemente para presentar o poder enviar nuestra declaración, indudablemente tiene que estar firmada por medio de la FIEL. ¿Vale? Es decir, sí es obligatorio tener la FIEL, de lo contrario no vamos a poder cumplir con esta obligación. Aquí le damos guardar, nuestros formatos ya están debidamente llenos, ya todo tiene palomita azul. Nos vamos a administración de la declaración y en la parte de abajo vamos a ver que ya tengo las dos palomitas, tengo el importe a pagar y tengo ya por enviar declaración. ¿Vale? Entonces, una vez que le demos enviar declaración, ya aquí nos da la opción de firmar la declaración, de poner la FIE y las contraseñas correspondientes para el envío correspondiente. Posterior a esto, tanto me da la línea para, si en el caso de haber existido un importe a pagar, me da la descarga de la información y podemos descargar los estados financieros que fueron presentados. Espero les sea de utilidad. Bien, como pudimos ver, el llenado de la declaración es un poco extenso. Tú, Isram, más o menos nos podrías decir cuánto tiempo se invirtió en este llenado. Fíjate, el video dura aproximadamente 1 hora, sin embargo, por tiempos que recortamos entre el proceso de guardado, entre procesos que teníamos que buscar información, yo creo que tenemos que prever un lapso de 2 horas, 2 horas y media para el proceso de llenado,
considerando que vamos a ser tan detallista en la información que vamos a presentar. Entonces, prevean este tiempo para el proceso del mismo e incluso me atrevo a comentar un dato adicional que es para temas de planeación en las labores que se van a ejecutar. Recordemos que la última semana de marzo también viene un proceso de vacaciones de Semana Santa. Entonces, Correcto. indiscutiblemente para temas de planeación en las actividades a realizar, pues puede ser también un tema fundamental. Entonces, preveamos todo ese tipo de situaciones para el llenado y la presentación de la declaración anual. E incluso aquí, como vieron, la presentación no se incluyó el llenado de DICIP. Seguramente cuando te hace la pregunta que estás obligado a presentar, la, la declaración informativa sobre la situación fiscal, pues le mencionamos que no, contestamos que no, pero entonces también considerar si estamos obligados a presentar la DICIP, lo que conlleva también este trabajo adicional, ¿no? Claro, cada opción que marquemos nos marca una diferencia en el llenado de la declaración. En la presentación manejamos una declaración, digamos, estándar. Entonces, indiscutiblemente por eso mencionamos el que entren a la plataforma en que apliquen o traten de llenarla, aunque no tengan datos, para que conozcan qué información les va a pedir y el tiempo que van a llevarse en el llenado del mismo. Sí, yo sigo haciendo un hincapié en lo que mencionamos hace un rato, como decías tú, aunque no vayamos a llenar la declaración, pero a lo mejor sí tener cuidado con los plazos. De hecho, es una de las preguntas que nos hacen. Uno, verificar los CFDIs para ver aquellos que tengamos que cancelar y en su caso presentar declaraciones complementarias, los CFDIs de ingreso. Dos, lo de la revisión de los CFDIs de nómina, ¿no? Sí. Que son, yo creo que de los tiempos. Y tres, lo de verificar las retenciones que se hayan pagado, ¿no? Todo lo que Exacto. vimos, todos los gastos que conllevan retenciones. Mira, pues vamos a aprovechar el tiempo, vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho. La primera que nos hicieron nos dice: buenos días, ¿cómo entramos al aplicativo de la declaración anual? No he podido entrar usando Google, Firefox y Edge. Pues en este caso lo que tendríamos que verificar es que nuestro explorador, el navegador con el que estamos ingresando, muchas veces yo cuando entro a la página del SAT con Google, me manda el mensaje que no es una página segura, ¿no? Entonces, aquí hay que verificar que el explorador no tenga bloqueado en la parte de seguridad la página, la dirección del SAT, en su caso revisar que esté registrado como un sitio seguro. Yo creo que aquí habría que revisarlo con la gente de sistemas y demás para que les ayude a esta parte, o en su caso, si persiste, pues que se acerquen con nosotros, ¿no? Hay una opción que también a veces nos maneja, lanza una alerta en relación con las ventanas emergentes, entonces tenemos que entrar y habilitar. Puede ser parte de de la problemática que pueda estar presentando, sugerimos que se valide cualquiera de los dos temas. Bien, nos dice que va de la mano con otro, dice: en el caso de PTU, entre el determinado y el topado, ¿cómo se determina para no tener excedentes? Bueno, creo que hay una mecánica, la mecánica tradicional que nosotros conocemos ampliamente en la determinación de la PTU y en la repartición, y a partir de 2021 hay una reforma, ¿no? Tanto como contestar esa pregunta de una manera pronta, yo sugiero que quizás sea uno de los temas a tratar para poder validar las dos mecánicas y puedan tener más información al respecto. Porque incluso una parte de una pregunta que nos hacen más adelante, ya con la presentación, nos decía: en su llenado de PTU no respetaron el tope, ¿qué se hace? Bueno, Que es lo que mencionamos hace un rato de lo que vas contestando, ¿no? Adelante. sí. Hay un tema en el llenado, me dice, ¿sabes qué? ¿Quieres llenarlo de manera automática? De manera automática es, como bien lo decías, toman la base de ISR, afectan la parte exenta de los salarios, que no afectan de la misma forma en cuanto a la base fiscal, y se determina ya una base y se le multiplica el 10%. Eso es lo que vamos a provisionar de PTU. ¿Qué es lo que pasa? Que posiblemente en esta empresa la PTU a repartir no supera los topes establecidos en la reforma de 2021, por eso es que se maneja de manera automática. Tendríamos que hacer la revisión para ver si está topado para, en todo caso, hacer la captura manual, no la captura automática. Correcto. Y después hay otra pregunta que nos dice:
hay un cálculo para saber cuál tengo que tomar. Sí, sí hay un cálculo que a lo mejor, como bien indicas, podríamos organizar un webinar acerca de cómo se determina la PTU y cómo se refleja en esta, ¿no? Después nos dicen, ¿pudiera repetir hasta cuándo podemos modificar lo de las nóminas? Sí, conforme a la regla, la tengo, la regla 2.7.5.6 de la resolución miscelánea, nos dice que tenemos a más tardar el 29 de febrero, ¿no? Para que se cancelen y en su caso se sustituyan los comprobantes que se hayan emitido con errores, ¿no? Entonces ese es el plazo que tenemos. Porque hay otra pregunta, Israel, a ver si me ayudas con esta, nos dice, ¿cómo se hace la diferencia entre el costo de ventas fiscal del contable para efectos del llenado del anexo? Ok, recordemos que la información contable, nosotros estamos obligados a presentar la información financiera y de esta información financiera pues deriva la información fiscal, la información que es relevante para los impuestos. Podemos manejar una serie de ejemplos que me diferencian uno de otro. En el costo de ventas, si manejamos un tema de mano de obra directa, platicamos que hay un tema de exentos que no tiene la misma aplicación financiera a la fiscal, que es en relación a los exentos, la proporción que debemos de estar calculando conforme al ejercicio fiscal anterior y la determinación de cuánto vamos a ejercer como deducible de ese importe, ya sea un 47% o un 53%. Ese es un claro ejemplo de lo que es una parte financiera y una parte fiscal, ¿no? También tenemos conceptos adicionales como son aquellas deducciones de inversiones, lo que conocemos normalmente como una depresión fiscal, que pudiera estar afectando mi costo de ventas financiero y mi costo de ventas fiscal. La afectación es totalmente diferente, ¿no? Hay conceptos que me maneja el artículo 28 en relación a conceptos muy básicos y muy clasificados en relación a qué podemos considerar o qué debemos de considerar como no deducible para la parte impositiva, pero que puede estar afectando la parte financiera. Y otro concepto que creo que es muy común es aquellos gastos que los hacemos no deducibles porque no reunimos los requisitos de comprobación, es decir, no tenemos el comprobante Sí, fiscal el 27. correspondiente. Entonces, son conceptos básicos o son conceptos principales que me diferencian entre un costo de ventas financiero y un costo de ventas fiscal. Indiscutiblemente, cada empresa es diferente, cada empresa maneja conceptos diferentes y cada empresa tiene una forma muy particular de determinar estos. Después nos hacen otra pregunta también de la PTU que nos mencionaban. Vamos a organizar un webinar del tema. Nos dice, si tenemos más de 3 años con pérdidas, ¿cómo calculamos el tope para PTU? Bueno, hoy recordemos que conforme a la reforma laboral hay dos parámetros, ¿no? Lo de los 3 meses de salario o el promedio de la PTU de los 3 últimos años. Vamos a comparar de esos dos cuál beneficia más al trabajador y después de ese lo vamos a comparar contra la PTU de renta, vamos a decir como lo venías manejando, ¿no? Y en el caso de que la PTU de renta sea mayor que estos dos promedios, nos olvidamos de la PTU de renta y vamos a repartir este tope. Si en este caso, como mencionan, que ha habido pérdidas, bueno, pues tomaremos entonces el promedio de los 3 meses de salario, ¿no? Es Más o menos correcto. de manera general será, y recordando que en el caso de PTU, las pérdidas fiscales no se compensan con las utilidades de los ejercicios siguientes, ¿no? Ah, Y una pregunta más que nos hacen, aquí todavía nos da tiempo, dice, cuando hay partes relacionadas con proveedor extranjero y los ingresos en el ejercicio 2023 son de 14 millones, ¿está obligado a dictaminarse? Pues no, conforme a lo que vimos hace un rato, lo que menciona el artículo 32A del Código Fiscal, la obligación para dictaminarse es de 1.855.919.380, ¿no? Esa es la obligación para dictaminarse y si queremos optar por dictaminarnos, el monto es que tengamos ingresos superiores a 157.785.270 pesos, ¿no? Entonces no aplicaría aquí. Y nos dice, el sistema de nómina hace el ajuste anual en la última nómina. ¿Debo presentar alguna declaración en febrero de 2024? Sí, tendríamos que presentar en febrero
nuestro ICR que haya salido como resultado del ajuste anual y posteriormente, para presentar la retención del mes de febrero, presentaremos una declaración complementaria donde disminuiremos el monto ya pagado para que nada más de tal suerte que nos quede el monto del ICR retenido de febrero y no tengamos que pagar actualización y recargos. Ese es el procedimiento para declarar el ajuste anual. Pues bueno, justo vamos terminando en tiempo. Bueno, pues no nos queda más que agradecer su presencia, agradecer que nos permitan colaborar con ustedes en este tipo de temas y les haremos saber cuáles son los siguientes temas y las próximas fechas. Muchas gracias por su participación y esperamos verlos pronto. Gracias, Israel. Gracias, a todos. hasta luego.